Bueno, siendo las 17:35 de la tarde, volvemos al Zoom después de tanto tiempo. En este caso tenemos el placer, en realidad, de presentar a un ex fiscal federal. Del otro lado, el doctor Mariano Chiafardini con nosotros. Le damos la bienvenida de parte de Dos Tipos Audaces, Fabián Navarro, Emanuel Langoni, quien te habla, y todo el equipo de Dos Tipos Audaces. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien, gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Vamos a charlar un poco con la audiencia y contarles cómo... ¿Vos sos nacido en Chivilcoy? No, soy nacido, pero ya era toda de Chivilcoy, desde mi bisabuelo venido de Italia se instaló ahí en la región y fueron chacareros de toda la vida. Mi abuelo fue presidente de la cooperativa agraria de Chivilcoy. Pues ya, bueno, mi padre no se radicó en Chivilcoy, se fue para otros lados. Entonces yo nací en Buenos Aires, pero estuve en permanente contacto siempre, volviendo permanentemente a Chivilcoy hasta que cuando yo estaba por el y nos fuimos a vivir a Chivilcoy y hice todo el secundario en Chivilcoy, digamos, ¿no? En la escuela normal y en la escuela nacional José Hernández de Chivilcoy. Yo me recibí de bachiller allí. ¿El derecho ya estaba en tu mente o te encontraste después con el mundo del derecho? No, mira, los jóvenes de esa edad, ahora todos lo sabemos, no tienen, son pocos los que tienen claramente el objetivo de su profesión futura, ¿no? Te imaginas, pero mi padre era abogado, había sido militar, pero se retiró, estudió abogacía y era abogado, entonces pone un poco el impulso y nos fuimos a estudiar abogacía a La Plata. Me acuerdo vivía también con José Chico y José Luis Mandaluni, por ejemplo, que fue fiscal federal general de la Ciudad de Buenos Aires durante un tiempo, y con Falabella, con Francisco Falabella, Pinky, éramos todos compañeros del Nacional Buenos Aires, más otra cantidad. Pero esos éramos los que habíamos ido a estudiar abogacía. Hubo otros más también que estudiaron con nosotros. ¿Y el Era una ministerio? picada, ¿no? Te estoy hablando del año 72. 72, a nosotros nos agarró fue la vuelta de Perón, el gobierno de Cámpora, toda la euforia política de esos días y dictadura militar, ¿no? Nos agarró todos como estudiantes en la facultad. Lo que pasa es que poder mantenerme, porque mis padres no me podían mantener del todo, entonces me conseguí un trabajo en tribunal en Buenos Aires, ya estudiando, me pasé de La Plata a Buenos Aires. ¿A dónde comenzaste? El primer laburo, ¿dónde fue? El primer laburo y el único, el primero no el único, pero el que me quedé como 16 años y donde hice la carrera judicial fue en tribunales, en un juzgado de instrucción, lo que se llamaba pinche en aquel momento, ¿no? Era el empleado que tenía que coser los expedientes y hacer las tareas más elementales. Y bueno, y ahí me fui quedando y hasta que después terminada dura, en el año ya 86, el gobierno de Alfonsín decidió hacer un cambio de lo que la planta de fiscales federales, que son los fiscales que toman los temas penales relacionados con el Estado o de los delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, decidió reemplazar a los que venían de la dictadura militar por fiscales nuevos, y entre ellos fui yo en el año 86, otro fue Aníbal Ibarra, otro que Alberto Veraldi, actual defensor de Cristina Kirchner. Bueno, y fuimos
un equipo nuevo que veníamos a ser los primeros fiscales federales de primera instancia de la democracia. Nosotros éramos de primera instancia, dependíamos del fiscal de Cámara, que era de Trasera, y su adjunto Moreno Campos. Realmente estaban terminando el primer juicio a la Junta, incluso en algunas audiencias del juicio me tocó participar junto con Alberto Beraldi, porque en ausencia de Trasera y Moreno Campos, que están en el exterior en una gira, así que alcancé a participar en algunas de las audiencias del juicio grande, digamos, ¿no? Ese juicio, antes y a los en base a tu experiencia, ese juicio podemos decir que es el icónico en Latinoamérica, ¿no es así? ¿No hubo un juicio similar en Latinoamérica? Sí. No hay nada, no hay ningún país en Latinoamérica que haya podido tener la correlación de fuerzas acá como para poder hacer lo que había que hacer, que era un juicio sobre todo imputándole la cantidad de asesinatos, de secuestros, de delitos sexuales, de tortura, ¿no? El tema de la tortura, el tema que atravesaba todo esto, fue lo terrible de las declaraciones en los juicios, pues, mujeres embarazadas, contando cómo había sido hacer la tortura, una cosa que era necesaria porque era la prueba legal, digamos, ¿no? Es decir, los militares fueron castigados con juicios en los que se les dio las garantías que ellos no le dieron a ninguno de los que, según ellos, ajusticiaron, ¿no? Ahora, pero particular de esta época es que a mí me toca, por esas cosas del destino, me toca la Fiscalía 5. Eran 6, en ese momento eran nada más que 6 fiscales federales en toda la capital. A mí me toca la número 5. Y la número 5, la Fiscalía número 5 y el juzgado federal funcionaba con el juzgado federal número 1 de Servini de Cubría, que creo que todavía está de jueza, ¿no? Bueno, venía antes de nosotros y está todavía. En ese juicio estaba radicada una causa caratulada Chorovic de Mariani Nuncia. Chorovic de Mariani era la conocida Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, junto con Estela Carlotto. En aquel momento la presidenta era ella y radicaron todas las desapariciones de menores de todo el país. se había encomendado al gobierno en su momento que prepare una investigación que después fue puesta a disposición de ustedes. ¿Esto fue realmente así? ¿Realmente sirvió esa investigación para ustedes o fue todo a pulmón de la Fiscalía? No, en realidad fue a la inversa. Empezamos nosotros, las causas ya se estaban, esta causa se estaba investigando, pero obviamente no le habían dado los fiscales anteriores ni los jueces ningún impulso demasiado importante. Cuando llegamos nosotros le damos un impulso fuerte y cuando se ve que estamos impulsando esta causa y que se necesitaba más que un fiscal, se crea un acto de fiscales y ahí lo agregan a Aníbal Ibarra para que como coadyuvante, como fiscal coadyuvante, y a Juan Carlos López, un secretario de la Procuración, también. Y esa fue la famosa comisión para la investigación de menores que la formamos nosotros tres. Éramos fiscales y comisión a la vez, las dos cosas, para tener más competencia. Y nos tocaron temas muy crudos de aquella época, en
en aquella época no se terminaba de entender bien qué es lo que había que hacer con estos niños que habían sido mostrados desde bebés, digamos, eufemísticamente llamadas adopciones, que no eran tales, porque evidentemente no había ni podía haber en esas condiciones ningún juicio de adopción. Además, no eran niños que los padres los hubieran abandonado, eran niños arrancados a sus padres después asesinados, generalmente por los mismos que se quedaban con los niños o con relaciones, amigos, cercanos. Se falsificaba toda la documentación y estos chicos crecieron en ese clima, en esa una mentira brutal, ¿no? Imagínense la carga de mentira que tiene una situación como esta. Bueno, cuando nosotros empezamos la investigación, los chicos ya tenían como 7 u 8 años de edad. Y por lo tanto era un momento muy, muy delicado porque se trataba no solo de condenar a los apropiadores, lo que tenía pena para los apropiadores y para los cómplices, sino que se trataba de restituir al niño, a la familia. Esto era lo que se aconsejaba psicológicamente incluso. Claro. Pero era muy muy difícil de entender en términos reales porque la restitución siempre tenía una cuota de trauma. Después los chicos, yo mismo estaba impresionado por la situación y bueno, uno piensa, bueno, si a mí cuando tenía 8 años de edad me veía que mi papá y mi mamá no eran, y que eran otros que estaban muertos y que me iban a entregar a una abuela, pero poco a poco fui y con la práctica, con lo que pasó realmente en la práctica y con las explicaciones de los psicólogos de abuela, etc., es la misma situación. Porque el chico que no es el hijo verdadero, por más que le hayan mentido, está en una situación distinta psicológica o verdadero. Entonces, cuando se produce la restitución, sí, hay un momento así traumático, inevitable, que ahí intervienen los psicólogos, psiquiatras, etcétera, pero a medida que empieza a vivir con los abuelos, o con los tíos, en algunos casos había algún progenitor padre que estaba vivo, empieza a vivir, es impresionante la forma en que se recupera y cómo el chico de alguna manera tenía sospechas y cuando se lo restituye empieza a reconocer que ese es el lugar de él, que ese era el lugar de sus padres, que ese es su verdad. Es decir, la potencia de la verdad que tenía en estos casos era impresionante. De todas maneras, nosotros tuvimos que luchar contra lo que estaba en contra en ese momento, bueno, como siempre, en general, salvo los casos del periodismo en serio, como ustedes, como hay tantos periodistas, pero los grandes medios de comunicación generalmente no son exactamente eso, y en ese momento es Neustadt. Y Neustadt nos hizo toda una campaña en contra diciendo que ¿por qué no dejábamos a los chicos tranquilos, que estaban en buenas manos, que estaban en mejores manos que a los que nosotros le íbamos a entregar, etcétera, etcétera? Un discurso terrible, ¿no? Seguía con la dictadura Neustadt, ocultándose siempre y transformándose en ese camaleonismo que él tuvo desde siempre, ¿no? Bueno, fueron uno de los temas más complicados que nos tocaron, ¿no? Y estamos más, de los que yo me siento más orgulloso y más satisfecho de haber hecho todo lo que pude hacer en dibujar la cosa en ese momento. Después se siguieron, después que yo dejé, las fiscalías se siguieron haciendo juicios, pero ya cuando los chicos tenían más de 20 y pico de años, ya no había restituciones, ahí lo que había era simplemente una prueba de sangre para tratar la filiación e informarle al joven o a la joven
informarle su historia verdadera, nada más, ¿no? Es decir, ya era otra historia, ¿no? Una cosa distinta. Mariano, te hago una pregunta porque parece bastante simple, a pesar de lo escabroso y lo terrible, pero ¿cómo era el laburo de ustedes? ¿Había muchas presiones? ¿Era complicado? ¿Había un poco de miedo? ¿Cómo era el laburo de ustedes en ese momento? No, nosotros trabajamos, yo nosotros no recibimos presiones de ningún lado. Bueno, uno nunca sabía el pasar, digamos, porque habíamos salido hace poco de la dictadura, pero el gran problema ahí, lo complejo ahí fue juntar la prueba. El gran tema ahí fue porque cómo se determinaba la afiliación de estos niños. No era por el parecido de la cara o por alguna... Tenía que haber una prueba científica, y la prueba científica es la prueba del ADN. El ADN en aquel momento se estaba desarrollando, no es lo mismo que ahora. Pero además nosotros teníamos otro problema, no era el ADN para la paternidad, que es más fácil si yo tengo el ADN de los padres no estaban, era un ADN para demostrar abuelidad. El ADN para demostrar abuelidad, o tenés los 4 abuelos, y ahí no tenés problema, pero cosa que claro que se diera, porque era gente ya grande en aquel momento, si te falta alguno o alguno de los abuelos, y tenés que empezar a completarlo con la familia, con los tíos, tenés que armar un mapa genético. Y había que ir a sacar, había que encontrarlos, había que traerles, habría que... Y se fue creando, ahí donde empezó a crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual se depositó sangre de todos los abuelos que estaban vivos en ese momento, lo que permite hoy seguir estableciendo identidades aunque los abuelos estén muertos. Los abuelos ya no estén en el banco, por ejemplo, si alguien quiere irse a hacer el análisis y da la casualidad que es cierto, de los que dejaron sangre en el banco, se le restituye la personalidad, la identidad, aunque no estén vivos. Pero eso se construyó con el tiempo. En aquel momento empezábamos a hacer esto. A tal punto tuvimos un problema que logra traer de Paraguay a unos mellizos que estaban en manos de un policía que había sido torturador durante la incluso había violado mujeres en la tortura. Y estos mellizos los trajimos, los logramos hacer traer con la extradición del apropiador y la apropiadora, que es la esposa, y trajimos a los hijos. Y al principio con toda la creencia de que eran de una identidad donde estaba el padre vivo. Y cuando empezamos a hacer los cruces sanguíneos con el padre y demás, nos dábamos. Entonces nos quedábamos, aunque habíamos traído al país a los 2 chicos, teníamos al apropiador y la apropiadora, el acusado por delito de lesa humanidad, pero no teníamos a quién darle los chicos. Hay que hacer un trabajo de urgencia, de recolección de datos en el banco de datos, a partir de alguna señal que daban, que eran Giardo Tolosa. Y finalmente se los ubicó como los hijos de Giardo y de Tolosa. Tolosa era una chica de Junín que habían sido secuestrados y desapareció. No, perdón, del Chacabuco. Y que habían sido secuestrados, desaparecidos los 2, y bueno, y se logró entregar a la familia, que había un abuelo vivo, unos tíos. Mariano, bueno, esto, imagínense lo que fue. Las últimas 2, por cuestión de tiempo, lamentablemente nos quedaríamos charlando ahora por este tema.
Cuando quieran volvemos. Sí, No hay creo problema. que amerita vastamente, ¿no? Sí, que muchos libros. ¿Qué te parecieron los fallos? ¿Y qué te pareció el indulto? ¿Qué sensación te dio el indulto del 89 de Carlos Menem? Bueno, evidentemente los fallos fueron ejemplares, fueron, como ya digo, únicos en el continente y tal vez en el mundo, en muchos aspectos, sobre todo en las restituciones de menores. Ejemplares y que han hecho historia. Y el indulto fue realmente ensuciar algo que estaba muy bien hecho, creyendo, ciencia ingenua, de que hay cosas que se pueden reparar perdonando, simplemente perdonando. Y hay cosas que no se pueden reparar perdonando, hay cosas que necesitan justicia. Lo único que la sutura, que lo único que logra con el tiempo se recomponga el tejido social es la aplicación de una pena y la justicia. Esto el tiempo lo terminó demostrando, los indultos no resolvieron nada, la herida quedó abierta, se profundizó. Cuando hubo un gobierno que volvió a la misma línea del gobierno alfonsinista en esta materia, se tuvieron que hacer de nuevo todos los juicios, enviar a la cárcel, hubo que enviar, y por supuesto ampliarse la imputación a la gran cantidad de jefes militares que habían directamente involucrados en hechos de lesa humanidad, porque hay que decirlo así, esto no fue contra las Fuerzas Armadas, ni contra los militares por ser militares, eran personas que se comprobó y se sigue comprobando en cada caso que han estado directamente vinculados a la tortura, a la desaparición, al asesinato, esto es así, ¿no? Así que bueno, esta es la idea un poco que me queda. Mariano, nosotros, la verdad que en primer término, felicitarte por el laburo que has hecho para toda la Argentina, en primer término. Y en segundo, la buena predisposición de estar con nosotros, que obviamente vamos a replicar en un venidero programa, si te parece, ¿no? Cómo no, que hay muchas, porque no fueron esas solamente las cuestiones que nos ocuparon, hubo de todo tipo, ¿no? Estuvimos con CIVAC, estuvimos con, fuimos los primeros fiscales que llevamos a juicio alzamientos armados, el juicio de Seineldín, por ejemplo. A partir de nuestra actuación, el levantamiento militar pasó a ser un delito, cosa que no había sido en toda la historia. Así que hay mucho para contar y para enseñar. Yo creo que queda una gran enseñanza en todas estas cosas. Cuando quieran, seguimos. Y hoy, bueno, Mariano, gracias por aceptar la invitación, y te digo que cuando te invité me acordaba de aquel flaquito de rulos que vivía a la vuelta de mi casa y del cual siempre estuve orgulloso, en silencio, porque no te vi más, orgulloso del laburo que estabas haciendo. Así que desde ya muchas gracias, Mariano. No, gracias a usted. Ahora estoy un poquito más gordo, pero gracias a usted y a disposición. Chao, hasta luego. Chao, Mariano. Ya vamos a subir a Zoom, obviamente, la charla que hemos mantenido con el ex